¿Qué sería la humanidad sin literatura? Antes de esta, la forma que teníamos de guardar conocimientos era a través de cuentos y mitos que se contaban los pueblos. Era una buena forma de preservar la cultura, pero tenía sus problemas. Y es que si el pueblo perecía, sus relatos, junto a sus costumbres, también. Además que la memoria humana es falible y puede borrar o malinterpretar ciertos hechos. Pero, gracias al papel escrito, todo cambió. Los saberes que recolectábamos ahora estaban a disposición de todas las generaciones. Los conocimientos y reflexiones se guardaron para la posteridad. Todos podían acceder fielmente a los hechos históricos, técnicos y filosóficos guardados. Fue justo eso lo que impulsó el Renacimiento hace varios siglos, ya que se tradujeron los clásicos textos griegos al latín, lo que dio paso a la modernidad. Y es por eso que se adolece tanto la pérdida de la Biblioteca de Alejandría, donde cientos de miles de textos se quemaron irremediablemente, lo que ocasionó que actualmente no sepamos casi nada de Medio Oriente. Este ha sido un medio increíblemente valioso, pero que a mi percepción ha sido infravalorado con el tiempo. Con los nuevos métodos de comunicación y entretenimiento, parece que los libros junto a la literatura no tienen nada que ofrecer. Por eso, el día de hoy, quiero discutir junto a una persona que sabe bastante del tema sobre si la literatura está al borde de la muerte o solo está esperando resurgir entre sus cenizas. Señoras, señores, y los que todavía no se deciden, Bard Dexter y Luis, a sus servicios. Bardo, no sé si quieres presentarte un poco, quién eres, a qué te dedicas, así que el espacio es tuyo. Hola, hola, ¿cómo están? La verdad espero la verdad que estén muy bien. Y sí, efectivamente, como dijo Luis, me llamo Bard Dexter y dentro de lo que sería mi sede de internet, pues bueno, me dedico a subir videos en un canal semi muerto, que por ahí como que quiere salir de las cenizas pero no quiere al mismo tiempo. Y ya fuera de y ligándolo con el tema de este podcast, bueno, actualmente me estoy dedicando a la escritura de una manera más profunda. Es decir, ahora me estoy dedicando una mayor cantidad de tiempo que antes. Y pues bueno, la verdad, en la cantidad de tiempo que llevo ya así como escritor en proceso, pues la verdad no será uno súper largo, pero al menos sí ha tenido la extensión suficiente para que vaya aprendiendo y pues bueno, tratar de mejorar, ¿no? mi estilo respecto a la forma en la que creo y analizo mis propias historias. Gracias. Fue justamente eso, el compartir entre comillas aficiones similares, porque yo, bueno, no soy exactamente escritor, actualmente, bueno, estoy intentando serlo, principalmente, más que nada guionista, perdón por contar mi vida, pero creo que se ocupa un poco de contexto de cómo salió un poco esta conversación. Y justamente yo también comparto bastante esa afición por la lectura y la literatura. Y fue justamente eso lo que en cierto momento yo le había preguntado a Bard Dexter, porque no le gusta que le digan Bardo, aparentemente. Fue justamente en uno de esos conversaciones que le pregunté si tenía la percepción de que la literatura estaba muriendo, o qué estaba pasando en torno a esta. Y ambos nos dimos cuenta de que es un tema mucho más complejo de lo que se hace ver. Porque por lo menos en los medios de comunicación y en los sistemas educativos sí se ve como una perspectiva muchísimo más apocalíptica, o sea, de que literalmente por las nuevas tecnologías el libro va a desaparecer, van a quemarlos todos y y ya no se va a escribir más, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando si nos vamos a las estadísticas, la cosa muestra que es un poco más compleja de lo que verdaderamente es la situación que se plantea en muchos portales. También en internet se da mucho esa discusión. Y si nos vamos a estadísticas y comparaciones, se podría decir que de 2016 a 2021 sí hubo un decaimiento de lectores en cuanto a lo que es por lo menos en México. El porcentaje de población mayor a 18 años que leía 3 libros mínimo al año
bajó de un 80.8% a un 71.6%. Lo cual nos puede dar una perspectiva un poquito extraña, tal vez bueno, sí nos puede dar esa perspectiva de que no, ya va a morir y todo eso, pero si nos vamos a la cantidad de libros que esas personas leían, vamos a ver que actualmente se lee mucho más de lo que se leía en lo que es 2016. O sea, hay menos lectores, pero a la vez esos pocos lectores leen mucho más, lo cual nos muestra que la situación no es tan sencilla. Así que respondiendo la pregunta, no, la literatura no está muerta, así que ya, aquí podemos acabar el Ok, y ahora sí, sin engañarlos, volviendo al tema. Como digo, es un tema complicado, porque ya si nos vamos, además de las estadísticas, también está el tema de, ok, ¿a qué nos referimos exactamente con la muerte de la literatura? Porque podríamos hablar de una muerte en cuanto a decaimiento de lectores o decaimiento de calidad, etcétera, etcétera. Y es por eso que creo que hay que hacer como que una diferenciación entre los conceptos que vamos a tratar. La literatura es un arte escrito, o sea, es una forma de arte. Es muy diferente a, por ejemplo, el concepto de lectura, libro y lector. Porque la lectura es incluso lo que hacemos, por ejemplo, en redes sociales. O sea, de que estamos leyendo algún post de Facebook o algo así. Los libros, pues todos sabemos que es un libro, pero también incluso está el libro electrónico. Y el lector, aquí está, creo que también una de las mayores diferencias una de las mayores diferenciaciones que deberíamos hacer. Porque el lector puede ser una persona que literalmente lee, no sé, lee posts de Facebook nada más, o lee Twitter por alguna razón, o simplemente se la pasa leyendo revistas, o es un lector ávido que, no sé, se llega a leer 8 libros por semana. Así que, como vemos, no es un tema tan sencillo como se hace ver. No sé si quieras aportar algo más con esa pequeña introducción sobre el tema. Pues bueno, efectivamente, decir tal cosa como de que la literatura está muriendo, sí, es algo que se escucha muy exagerado incluso me atrevería a decir hasta cierto punto algo tonto, porque simplemente no es algo muy estúpido pensar que una disciplina artística pueda así literalmente morir, o sea, de que literal ya nadie haga eso, ya nadie aporte nada a esa disciplina, en este caso la literatura. O no necesariamente que se aporte, sino que más bien ya no se haga nada con ella. Es algo imposible. Sí, o sea, literalmente tendría que pasar un apocalipsis y tendrías que arrasar a toda la humanidad o dejarla en muy, muy mal estado como para que el arte en general muera. Sí, porque ok, ¿quieres decirlo tú? No, perdón, continúa. Porque expresiones artísticas, incluso en los momentos más bajos de la humanidad, como por ejemplo la Edad de Piedra, incluso en esos momentos existía. O sea, en esos momentos aún se llegaba, o sea, ahí tenemos los primeros cánticos. Si nos vamos a tribus muy aisladas del mundo que realmente, ¿cómo dice? Que no tienen ningún contacto con ningún tipo de tecnología moderna, aún así vamos a ver que tienen como que ciertas expresiones artísticas, o sea, tienen ciertos cantos tribales, además de que también llegan a hacer su propio tipo de pintura, ya sea para representar animales o distintas cosas que para ellos son significativos. No sé si quieras decir lo que ibas a explicar. No, es que, o sea, aparte también yo soy de la idea de que no solo la literatura, sino que el arte en general es algo que trasciende más allá del ser humano, si te pones a pensarlo, porque queramos o no, el ser humano siempre, sí o sí, siempre va a querer tener esa necesidad de explotar a más no poder su creatividad. Y como tú has dicho, es algo que ha pasado desde hace milenios y milenios.
Así que, así que sí, decir algo como de que la literatura está muriendo tomando en cuenta todo lo que hemos dicho, sí es algo que pierde mucho su sentido. Y es que la verdad, cosas como por ejemplo por ejemplo algo como por ejemplo la música, también es algo que está existiendo desde hace milenios. Y a pesar de que actualmente la calidad de musical o forma, o no, no, más bien, la forma en la que muchos han aportado, entre comillas, a la industria de la música actual, tal vez no se le compare por ejemplo, algo como Beethoven. Eso tampoco significa que la música vaya a morir, al igual que la literatura. Sí, el arte es un poquito más, es algo más longevo, o sea, es algo que siempre va a intentar acompañar a la humanidad porque al fin y al cabo somos seres extraños. O sea, si nos comparamos con cualquier otro tipo de animal, o sea, nosotros somos conscientes de nuestro propio existir, somos conscientes de que estamos vivos. Y muchas veces la forma en la que podemos hacer como que cierta catarsis o cierto, ¿cómo dice? O cierto o expresar este sentimiento de estar vivos es a través del arte. Las mejores obras que hay, pues al final retratan alguna idea, alguna historia, algún relato, algún sentimiento o alguna reflexión muy profunda que está en todos nosotros los humanos. Sí, porque, o sea, también, por ejemplo, el arte ha sido como que la más grande herramienta que ha tenido el ser humano para registrar toda su historia. Porque, o sea, aparte de los ejemplos que tú pusiste de las de la época de las cavernas, también puedo pensar en qué hubiera pasado si la pintura y el dibujo no se hubieran desarrollado como tal, si no hubiera llegado a niveles más grandes. No sé, hoy en día, si no se hubiera desarrollado bien la pintura, actualmente, o el dibujo, actualmente no sabríamos con exactitud muchas cosas, como por ejemplo puede ser la apariencia de muchos personajes históricos importantes, de reinos enteros, lo que, lo que se vivía en esa época, en esas épocas, lo que era la vida cotidiana, de por ejemplo el Renacimiento, el Barroco o la época del realismo. Deja tú eso. Justamente ya pegándonos un poco más a lo de los libros y literatura y lectores, justamente con lo que dices, o sea, bueno, volviendo al ejemplo de los dibujos, si no se hubiera desarrollado tanto, o sea, cosas como los edificios, la arquitectura no hubiera sido posible, porque ocupábamos de cierta manera imaginar cómo debería ser cierto edificio y cierto edificio o bueno, sí, y luego tener que trazarlo en un dibujo para ver más o menos cómo se vería en la realidad, lo cual justamente también llega a pasar muchas veces con la literatura, los libros y etcétera, porque ya viéndolo desde un punto de vista más pragmático es muy, muy fácil el hecho de preservar este conocimiento a través de los libros. Justamente fue lo que dije al principio. Gracias a estos, pues técnicamente se dio el renacimiento, ya que logramos guardar los conocimientos que tantos años se habían reservado y que no simplemente murieran con distintas civilizaciones. Por eso el hecho de que algún texto o en la antigüedad si algún texto o libro lo quemabas, literalmente borrabas un pedazo de historia. O sea, estabas borrando un cachito de lo que sabíamos. Actualmente en internet es mucho más fácil guardarlas, perdón por el gallo. Es mucho más fácil guardar las cosas. Pero imagínate cuántos textos en la antigüedad se perdieron irremediablemente y cuántas obras, cuántos avances hemos perdido, o sea, en la Edad Media, la quema de libros y todo eso era bastante común. Y es un poco aterrador pensar en que si tal vez hubiéramos guardado esos conocimientos, pues quién sabe, o sea, como te digo, actualmente no sabemos casi nada de la historia de lo que es Medio Oriente, o sea,
su pasado es casi un misterio. Y eso, o sea, nos perdimos un cacho importante de la historia. O sea, nos perdimos justamente uno de los primeros asentamientos humanos. Y guau, es aterrador. No sé tú si tengas algo que opinar. Pues ya acercándonos, bueno, también para no ir perdiendo el hilo de esto de la literatura. También, por ejemplo, creo que una manera más, incluso más profunda, incluso creo yo que con incluso más sentimiento de ser, en la que podemos ver la forma en la que la gente, la forma de pensar que tenían las sociedades de hace bastantes siglos, es que también es muy interesante cómo es de verdad muy interesante cómo muchos escritores del pasado reflejaban ya sea su forma de pensar, su forma de sentirse, el contexto histórico no solo de ellos, sino que también de todo un pueblo, tal vez, a través de una historia de un mundo, de un mundo con un mundo rico y vasto, ficticio, obviamente, y sobre todo personajes que se sienten realmente humanos. Y creo que también es por eso que muchas, que muchas obras clásicas han, han quedado así también grabadas en la historia del arte. Bueno, no solo en la historia de la literatura, sino que también en la historia del arte en general, porque muchos de esos autores supieron reflejar sentimientos y emociones realmente fuertes, de una manera en la que quizá otro autor nunca lo había hecho antes. Justamente con lo que dices, de que los autores como que llegan a retratar ciertas emociones en cierta época, es algo que a mí me gusta mucho, porque es como de puedes ver cómo era el sentimiento y el sentimiento, la cosmovisión del autor y sobre todo de su época. Poniendo el ejemplo que justamente que hablamos un poco de fuera de cámaras, justamente con Kafka, se puede ver mucho eso de ese sentimiento de que se existía durante la Revolución Industrial. No sé si quieras explicarlo un poquito mejor, porque siento que en serio tú explicas mucho mejor lo que logra transmitir Kafka. Sí, lo que pasa es que para quienes no han leído mucho a Kafka, lo que pasa es que muchas de algunos de sus temas más recurrentes en su obra está respecto a la deshumanización. ¿Y por qué al autor le surgió esta duda? ¿De dónde le nació ese sentimiento para hablar de este tema? Bueno, lo que ocurre es que en aquel tiempo estaban haciendo todo esto de la burocracia y tal. Y pues bueno, Kafka era parte de ese sistema burocrático, era un empleado, trabajaba en una empresa de seguros. Y lo que vemos en trabajos como el proceso, la metamorfosis, es precisamente en cómo el sistema ya no deja, deja de ver al individuo como eso, un ser humano, y lo empieza a ver más como un objeto que fácilmente, que solo existe para producir y producir. Algo que parece que no, una cosa inhumana, en este caso, por ejemplo, la metamorfosis, un insecto que es incapaz bueno, no de sentir, más bien de seguir sintiéndose como un ser humano después de que el mismo sistema lo aplasta, literalmente lo aplasta. Y no, y no solo es la cuestión de que el sistema te está viendo de una forma tan horrible como esa, sino que también ya yéndonos al contexto personal del autor. Kafka tuvo una vida realmente difícil, tuvo conflictos familiares más que nada con su padre. Y ese simbolismo de despertar un día teniendo la forma de un insecto es un reflejo de cómo él se sentía, pues así como débil, patético ante no solo el sistema, sino que ante su propia familia incluso. Justamente, bueno.
Y de hecho, pues hoy en día ese tema de la burocracia y de sentirse impotente ante el sistema, hasta el día de hoy lo podemos ver con todo esto del capitalismo, y cómo parece que actualmente esos problemas de los que esos dilemas de los que tanto hablaba Kafka aún se mantienen hoy en día. De hecho, justamente iba más o menos por ahí, porque si te lo pones a analizar, si te pones a analizar un poco el mensaje de la obra y un poco lo que transmite, es el hecho de que la tragedia, la verdadera tragedia de la metamorfosis no es el hecho de que el personaje principal del que el protagonista se haya convertido en un insecto. Ese no es la mayor tragedia. La verdadera tragedia en la vida de Gregorio, si no mal recuerdo se llamaba el personaje de la metamorfosis, es que con ese cuerpo no podía ir a trabajar, no podía ir a mantener a su familia. Toda su condición humana, todo su valor en lo que es la novela, realmente se reflejaba en el hecho de que él debía trabajar. Y si no trabajaba, no era humano. O sea, era una paria, era un insecto ante el sistema. Y justamente pues lo vemos justamente en los inicios del libro. Que cuando, según lo que me acuerdo, uno de los jefes va a la casa de Gregorio y le recrimina el hecho de, oye, no has ido a trabajar, qué pedo. O sea, es como y a pesar de que el vato, de que Gregorio está en un estado, o sea, literalmente está convertido en un insecto, no intentan ayudarlo. O sea, los únicos que muestran cierta empatía, son su madre y su hermana, que por lo menos lo alimentan, pero ni siquiera ellas lo tratan completamente como humano. O sea, lo tienen en su habitación, en un rincón, para que no salga del mundo, lo cual es bastante triste. Pero ya volviendo un poco al tema, porque creo que nos hemos desviado un poco del rumbo principal del podcast y del tema. Volviendo un poco al tema, ya vimos un poquito el por qué la literatura está en un momento más complejo de lo que creemos. Pero digamos que sí hay ciertos factores, principalmente en nuestra época, que podría decir que dificultan el hecho de que la lectura vaya al gran público. Y uno de ellos creo que es la competencia audiovisual. O sea, porque si nos ponemos a analizar los mayores productos y obras que se comercializan masivamente actualmente, vaya rima me acabo de marcar, son principalmente películas, videojuegos y series. ¿Esto qué nos dice? Que realmente actualmente hay una predisposición, hay una preferencia hacia lo visual. ¿Está bien? ¿Está mal? Bueno, si nos vamos a lo que ha sido casi toda la humanidad, realmente no hay mucha diferencia. O sea, por ejemplo, en la Edad Media, literalmente la mayor parte de la población tampoco sabía leer. Y estamos hablando de que unos casi... Bueno, fue bastante tiempo de lo que fue la Edad Media. La mayoría de la gente no sabía leer. Lo que más predominaba en esa época era la música y literal, la pintura. Pero incluso la pintura está como que reservada para ciertos círculos y literalmente la gente, lo más visual que podía ver muchas veces eran creo que eran estos vidrios artísticos, no me acuerdo muy bien del nombre, pero que tenían representaciones del cielo, etcétera, etcétera. Y era eso lo que artísticamente más vendía, la música pues vaya, entre comillas, la pintura y los artes visuales. Y siempre, se podría decir que siempre ha sido así. O sea, en la antigüedad, o sea, ya cuando nos vamos al humano primitivo, pues ahí literalmente tenías que tener un enfoque muy, 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 muy visual. Porque, o sea, tenías que estar muy al pendiente de tu entorno, porque si no te comían. Así era más o menos el humano primitivo.
Se podría decir que en el Renacimiento y en la Ilustración cambió un poco el paradigma, pero creo que eso lo podríamos abordar un poco más tarde como que con mitos, con ciertos mitos que hay también alrededor de este tema. Y es por eso que no digo que está bien, está mal. Siento que depende un poco del punto de vista de cada persona. Yo siento que actualmente simplemente es que está explotadísimo. O sea, de que de que actualmente lo visual no ha cambiado tanto, sino que simplemente se ha turbo masificado, se ha hecho mucho más grande. Actualmente, si quieres vender algo, lo tienes que vender con imágenes, no con casi nunca con palabras. Y si ya lo vemos en política, pues en política literalmente lo que más predomina es la imagen antes que el discurso. Y eso lo podemos ver en demasiados aspectos. No sé si quieres aportar algo más en cuanto al tema de que actualmente hay como que cierta predisposición a lo audiovisual. O sea, en cuanto a música, cine, antes que en el escrito, antes que en la lectura. No sé si quieres aportar algo. Bueno, es que también puedo pensar que el solo hecho de leer, o sea, ya no leer en sí un artículo de internet o algo así, sino ya un libro así como tal, un libro formal, es algo que requiere de cierto esfuerzo, es algo que requiere de cierto esfuerzo, más que nada interpretativo e incluso algo de paciencia. Algo que hoy en día se ha perdido mucho porque hoy en día lo que más gana es lo inmediato, lo que ya está prefabricado y obtienes inmediatamente. O sea, por ejemplo, un placer instantáneo, como por ejemplo puede serlo ver una película, atiborrada de efectos de CGI, pero que al fin de cuentas no significa nada. Cosa que si bien ese placer instantáneo es cierto que no te lo da un libro a un nivel visual, lo cierto es que sí aporta mucho a un nivel interpretativo, que es algo que se está aprendiendo mucho precisamente por lo que dije anteriormente. Se podría decir que actualmente la imagen predomina más por el hecho de que es mucho más accesible, o sea, es mucho más fácil de consumir. O sea, si queremos ver ejemplos en la actualidad, podríamos ver TikTok. O sea, literal son videos muy cortitos, que realmente es un contenido muy, vaya, que cada cierto tiempo está generando demasiado contenido. Así que, y es mucho más fácil el hecho de verte un video de que 30, 15 segundos poniéndonos en un mismo ejemplo. Como digo, es mucho más fácil ver un video de 30 segundos a uno de 15 o 20 minutos que requiere un poquito más de de tu atención. Aquí el tema sería ver si es algo malo, es algo bueno. Sinceramente creo que es un tema que aún se está discutiendo. Tal vez sí tenga un poquito más de desventajas que ventajas, porque estamos perdiendo poco a poco nuestra capacidad de atención, así que las cosas que realmente nos sean demandantes y realmente ocupen nuestro esfuerzo y disposición, tal vez no lo logremos hacer como antes. Pero como digo, este es un tema que aún se sigue estudiando. Siento que faltan aún muchos estudios. Siento que aún faltan muchos estudios científicos como para dar un veredicto completo de decir, no, pues este tipo de videos son totalmente malos o realmente tienen sus ventajas, etcétera, etcétera. Creo que algo que sí es algo que aún se ocupa estudio, vaya. Y en cuanto a una de las cosas que dijiste que se me hizo interesante, aunque eso creo que lo podríamos abordar un poquito más tarde también con el tema de los mitos, etcétera, pero poniendo un ejemplo, y es que sí, las producciones que se podría decir un poco vacías, que realmente brillan solo por los efectos especiales, sí se puede decir que están predominando. Ahora,
cambiando un poco de tema, creo que lo dejamos un poquito en claro el hecho de cómo es que actualmente nos domina más el impacto visual, que otra cosa. También otra cosa que siento que no le hace tanta justicia a lo que es y que bueno, más que justicia, siento que llega a alejar mucho a las personas. O por lo menos a mí en ciertas ocasiones sí me llegó a ser algo molesto. Así, espero que no estemos pecando de, no sé, de hipócritas por decir esto, pero vamos a ponernos aquí ya un poquito menos serios y son los mamadores que hay de la literatura. No sé, no sé, no sé ni por dónde empezar es con este tipo de gente, porque son gente que muchas veces se llega a sentir superior por el simple hecho de leer libros. Está bien que la literatura sea un arte, que pues en nuestra época se podría decir algo excéntrico, pero ni siquiera del todo. Y sinceramente es algo muy molesto, es algo muy molesto el hecho de que mucha gente tenga como que esa superioridad moral de decirte, "Ja, ¿no has leído este tal autor?" Ja, ja, ja. Es como de, si quieres compartir tus gustos, atacando a la otra persona no va a ser de las mejores la mejor de las maneras. Y es algo que creo que peca mucho en internet. En internet vemos mucha gente que queriéndose creer superior al resto simplemente por alguna peculiaridad entre muchas comillas que tengan. Siempre va a haber gente que se va a intentar sentir superior por cualquier cosita. Ya ahí vemos esto ya es un meme, vamos, medio conocido del típico mamador de cine que dice, yo solo veo cine abstracto de los 50 de Suecia o un país así, es como de, está bien, o sea, está bien que te guste eso, pero creo que andar diciendo que todos los demás son estúpidos porque no les gusta no les gusta no tienen el mismo gusto que tú es un poco, vaya, no es la mejor forma de acercarse a la gente. No sé si tú quieras agregar algo con ese tipo de gente. Pues respecto a ellos, pues si realmente lo único que, pues bueno, lo que pasa es que primero a esa gente solo hay que ignorarla y punto, porque de verdad que lo único que hay que hacer es simplemente ignorarla y después simplemente darle una mejor, buscar mejor otros métodos de motivar a la gente a unirse a de que les nazca este hábito, que puedan crear este hábito de leer. Pero ya, bueno, creo que me estoy saliendo un poco del tema, pero ya entrando un poco más profundidad con los mamadores, pues la verdad es que también a veces me cuestiono cuál es exactamente el origen de ese tipo de personas. Y mi teoría es que simplemente es que realmente a ellos nunca les interesó realmente la literatura, más bien como que, o sea, va a sonar puede que esté mal, pero es probable que en la mayoría de los casos simplemente hayan visto que la literatura es algo poco, es algo poco, el hábito de leerse es algo poco común entre comillas hoy en día. Y al ver esto, pues simplemente dijeron, pues voy a empezar a leer voy a empezar a leer así a la fuerza para sentirme, pues eso, superior, ¿no? Y pues bueno, realmente lo único que hacen es simplemente leer, pasar de página, leer a un autor, luego leerlo. Y si realmente ponerse a pensar que tienen al frente. Simplemente creer que son el epítome de lector, que han llegado al nivel máximo de maduración como lector simplemente por estar leyendo hacia lo loco. Si realmente detenerse en primer lugar qué están leyendo, qué representa lo que tienen en sus manos. Y la verdad es que también otra costumbre que también tienden a tener ellos es cosa
conocen a una persona y lo primero que hacen es presumir de la cantidad de libros que tienen. O sea, los tratan como si fuera un simple objeto coleccionable. Y la verdad, esa actitud sí es muy, muy desesperante, porque tengo que admitir que en mis primeros años como lector, los primeros años en que me empecé a meter a literatura, hacía yo. O sea, entraba ahí en mi casa a una visita familiar y les mostraba que mi colección de libros que tengo, a este, que he leído a este. Pero pues, esa actitud, esa imagen solo de hacer como alguien realmente ignorante. Y sobre todo pretencioso, porque sí me ha tocado ver mucho de ese tipo de gente que te presume, yo he leído, no sé, 100 libros en este año, y luego le preguntas, oye, ¿entendiste algo ¿cómo dice? Del libro, y a veces se quedan en blanco, o muchas veces también he escuchado, de que, no sé, si te llegan a responder, en algunas ocasiones, sientes como si te estuvieran leyendo una reseña sacada de internet. Y también me ha pasado el hecho de que le pregunto a ese tipo de personas eso, y me responden justamente con una reseña o algún análisis que he escuchado de ese mismo libro sin realmente una opinión propia, lo cual se me hace muy, muy, muy gracioso. Pero no sé, y justamente con eso de que aparentan, o sea, de que te presuman el hecho de leer mucho, se me hace muy curioso, porque digamos que, vaya, hay como que cierto, sí, no sé muy bien cómo explicar esto, pero digamos que si te pones a analizar ciertas épocas, verás cómo cambia el pensamiento de la gente, por lo menos con respecto al arte. Por ejemplo, no sé si espero darme a entender. Por ejemplo, antes de todo esto del consumismo que se dio después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos empezó a hacer un montón de productos, y empezó la publicidad en masa, la producción en masa, todo eso. Antes de eso, la aspiración de muchas personas o de muchos lectores y escritores, era, por ejemplo, ser como Borges. O sea, yo quiero llegar a escribir como él, yo quiero tener yo quiero aspirar a tener su creatividad, yo quiero aspirar a llegar a crear cosas como él. Después de lo que dije, del ese exceso de publicidad y de productos, como que la perspectiva cambió, y ahora ya no es tan, y bueno, en ese tiempo, porque ahorita voy a cómo es más o menos ahorita. En ese tiempo ya el dilema no estaba en ser como Borges, sino que, por ejemplo, si no era tener las cosas que tenía Borges. O sea, era como que, ok, tengo todos los libros de Borges, pero ni siquiera los he leído, pero los tengo la misma ropa que usaba, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues así fue más o menos. Eso fue antes de la llegada del internet. O sea, antes del internet era como, yo tengo las cosas de este escritor. Pero ya en la actualidad, en internet, se podría decir que la aspiración más grande de las personas no es ni tener, sino aparentar ser. O sea, ¿qué me refiero a de que, yo tengo tales libros, por lo tanto aparento ser como esa persona? O sea, literal, en internet lo que más premia es la apariencia, es tu imagen, es como te quieres hacer ver, más no como eres. O sea, y si ya nos metemos un poquito más a lo profundo, pues vaya, por lo menos nosotros no somos exactamente como nos pintamos. O sea, hablando de mí y de Bardo, o sea, yo en la vida real
Yo en la vida real estoy más guapo. Ah, no, no es cierto. Yo en la vida real estoy un poquito más feo. Sigo siendo un mono chino, pero estoy más feo. Y pues Bardo es mucho más alto y no tiene sombrero. Eso me decepciona de él. No tiene sombrero en la vida real. Pero es eso. Actualmente, pues creo que es de ahí de donde nace los mamadores. Porque en internet es como digo, apremia mucho la apariencia, apremia mucho el cómo quieres que te vean. Y es por eso que mucha gente agarra porque esto lo hacen con todo. Ya sea con todo lo que supuestamente es underground y desconocido. Mucha gente agarra eso. Es como de, esto es, no sé, esta banda de rock progresivo no es casi escuchada. Ahora yo me siento superior por el hecho de que, pues vaya, yo sé algo que todos los demás no. En vez de hacer algo más correcto, entre comillas, y compartirlo con los demás. Y si lo intentan compartir de la manera de, yo soy superior a ti por escuchar eso, por lo tanto, si quieres ser superior, únete a mí, no les está funcionando. O por lo menos ese tipo de pensamiento es incorrecto. Porque por lo menos yo de la manera que me acerqué a la literatura no fue porque alguien me dijera, eres estúpido por no leer, entonces lee para que seas inteligente. No. Y creo que también también en la escuela creo que también tienen un serio problema con el hecho de fomentar la lectura porque te la intentan como que fomentar a huevo. O sea, de que tú tienes que leer, no sé, el Quijote para hacer un ensayo y te tiene que gustar. Es como que así no funciona la cosa. Y justamente por eso yo llegué a odiar por mucho tiempo todo lo que tenga que ver con leer, la literatura, la lectura. Yo lo llegué a odiar bastante hasta que conocí a un canal que se llama Esquizofrenia Natural. Saludos, Esquizo, algún día te conoceré. Gracias a él, pues se notaba que había cierta pasión en los temas que hablaba y me dio mucha curiosidad, pues de dónde es que sacaba su información o de dónde sacaba sus análisis. Y fue técnicamente de ahí donde conocí el primer libro que leí en mi vida. O sea, yo no había leído, desde ese momento yo no había leído ningún libro por mi cuenta entero. Que por 15 años de mi vida no había leído absolutamente nada por mi cuenta hasta que conocí ese libro que fue en 1984 y de ahí ya no pude parar. Y creo que esa es la manera más correcta de acercarse a alguien para que le interese la lectura. No andar diciéndole que se va a hacer superior o que es tonto por no hacer esto, sino simplemente hablar de lo que a ti te gusta. Esto va en todo, no simplemente en la literatura, sino simplemente hablar de lo que a ti te gusta y pues a ver si alguien puede compartir, a ver si alguien comparte tus gustos o incluso incluso si alguien por tu forma de hablar y por tu forma tan apasionada de decirlo, pues se interesa por eso. No sé si quieras agregar algo. Me estoy quedando sin voz. Y es que de hecho también lo que mencionabas hace rato respecto a las escuelas, por ejemplo, no solo es el hecho de, o sea, aparte del ejemplo que pusiste por ejemplo, de Don Quijote de la Mancha, ya yéndonos a algo más importante que sería la literatura nacional de México. Nacional de México, qué estupidez. Casi siempre, por ejemplo, en la primaria te obligan a leer a Rulfo o a Sor Juana. Y pues bueno, está de más decir que esos autores tienen una forma de escribir realmente compleja y la lectura de sus libros puede llegar a ser realmente pesada. Por lo que, o sea, sí entiendo que son autores muy importantes, que son muy reconocidos a nivel mundial, pero ya así para hacer que un niño de primaria se interese por ellos es realmente complicado. Y es una lástima que tampoco en la escuela se les preste atención a otros autores mexicanos que no sean solo esos dos. Y autores no necesariamente no modernos, sino que también hay autores clásicos mexicanos que valen mucho la pena y es una
Es una lástima que no se les preste la suficiente atención o ya de plano no la atención en las escuelas, como por ejemplo Federico Gamboa o Ignacio Altamirano. Por ejemplo, con Ignacio, algunas de sus novelas, como por ejemplo Navidad en las montañas, que es una novela muy corta, muy fácil de entender, con un mensaje incluso algo sencillo, pueden servir como ejemplo para que, por ejemplo, en la primaria te interese un poco saber del autor y de su obra. Aunque bueno, tampoco estoy diciendo que se pones a un grupo, a un salón de mocosos a leer a Ignacio, y más que nada la novela que mencioné antes, la de Navidad de las Montañas. Tampoco significa que se van a interesar así por automático en la lectura, porque también hay que considerar que por el ambiente en el que una persona estuvo, por los cursos que ya tiene, o que simplemente, bueno, sí, o también por los cursos que ya tiene, por incluso los valores, o incluso los valores que le inculcaron, puede que no le interese la literatura, pero ya ese pequeño nicho que ese pequeño nicho que sea en ese salón de clases, quizá ahí puedas empezar para darles como un empujoncito para que inicien con ese hábito. Sí, porque justamente con un poquito con lo último que dijiste, creo que también es otra cosa que mucha gente, ¿cómo dice? Que mucha gente no entiende, y es que siento que mucha gente le exige de más a las personas. Por lo menos en cuanto al ámbito de la lectura. Y ya, tal vez un poco saliéndonos de tema, también un poco con la educación. Por el hecho de que mucha gente, o sea, estamos en México por lo menos, creo que somos más de 100 millones de personas. Y esta estadística era de 2019, antes de que sucediera la pandemia y la crisis económica. Aquí tuve un pequeño error, dije que eran 150 millones de mexicanos en situación de pobreza, cuando realmente eran 50 millones de mexicanos en situación de pobreza. Y si se preguntan cuántos habitantes hay en México, en 2020 eran 126 millones. O sea, me pasé de super verga con esa estadística, pero ya lo corregí gracias a la magia de la edición y la postproducción. Como que queda muy claro que ese tipo de personas, lo último que le va a interesar es el hecho de la lectura. O sea, lo primero que va a pensar es, güey, ¿qué voy a comer mañana? Y siento que es otra de las cosas por las que mucha gente, que la gente no llega a entender. Y dicen, ay, es que ¿por qué hay tan pocos lectores en México? Porque pues la situación económica de muchas familias no es muy buena, que digamos. Es como pues literalmente apenas nos alcanza para comer. O sea, cualquier gusto, cualquier lujo de algo más, pues nos va a costar bastante. Y pues eso, o sea, y tal vez es por eso que lo que son la televisión y todo eso son tan exitosos en muchas familias mexicanas. Porque, o sea, vamos, un señor de la casa que acaba de trabajar alrededor de 12 horas, muy probablemente no tenga tantas energías como para sentarse a leer, a leer un libro. O sea, lo que va a querer es acostarse en el sillón y no sé, ver algún partido de fútbol y ya. Eso no está totalmente mal, porque pues es literalmente lo que le alcanza con sus energías. Y ahora, volviéndonos un poco al tema de las escuelas, sí está muy mal enfocado ese término. Ya no solo por lo que dijo Bar Dexter, de que muchas veces a los niños se les pone a leer textos bastante complicados para incluso un adolescente o un adulto. Y justamente el hábito de la lectura ¿cómo dice? Es algo que se tiene que entrenar, entre comillas. O sea, no, por ejemplo, justamente a Bar Dexter me había dicho que quería empezar con la filosofía y que quería empezar a leer a Nietzsche. Pero leer a Nietzsche de una sin saber antes un poco de historia, de filosofía y de distintos pensadores,
es muy complicado y no es la mejor forma de empezar. Porque en primer lugar, Nietzsche, digamos que ataca lo que es la moral cristiana y se mete también con otros autores, principalmente con algunos griegos, y también rescata filosofías de de otros autores. Así que es literalmente un suicidio el querer empezar por algo tan complicado sin antes hacer, entre comillas, callo. Es como, por ejemplo, en guitarra, o sea, no puedes exigirle a alguien que apenas empezando que toque, no sé, Stairway to Heaven, o sea, es algo irreal, vaya. Y creo que es un problema que tiene la educación, porque también me ha tocado, con experiencia propia, también me tocó, porque digamos que en el lugar donde estudiaba, me tocó como uno de los requisitos para mi certificación, tenía que crear grupos de lectura. Y yo no tenía ninguna experiencia como para, yo no, o sea, literal, no tenía ninguna experiencia creando grupos y ese tipo de cosas. Y fue bastante complicado porque, o sea, no me dieron herramientas, no me dieron métodos, o sea, no me dijeron casi nada, o sea, solo me explicaron más o menos qué es un grupo de lectura, pero no me dijeron ni cómo acercarme a la gente, ni más o menos qué hacer, o sea, me aventaron así, o sea, dijeron, crea más lectores, y es como ok, no me estás diciendo cómo quieres que lo haga, y sinceramente fue muy complicado. E incluso Bar Dexter estuvo ahí. No sé si te llegué a hablar de cómo sufría en ese grupo, pero sí fue bastante estresante el hecho de ver, ok, ¿cómo es que me acerco a estas personas para que se interesen por la lectura? Y no sé si tú si quieras hablar de un poco cómo fue cómo lo sentiste tú, ese miniclub de lectura, sin dar muchos detalles, por favor. que, o sea, sin dar detalles que me podrían doxear. Pero, no sé, creo que es eso lo que quiero más o menos criticar, el hecho de que literal me dijeron, crea más lectores, pero no me dijeron cómo. Y ok, estaría bien, o sea, estaría bien si hubiese estudiado algo de pedagogía o algo así, pero no. O sea, literalmente era un chamaco puberto intentando hacer que otros chamacos pubertos se interesaran en la lectura y se podría hacer, como digo, si hablas apasionadamente ¿cómo se dice? De ciertos de ciertos temas, pues la gente se puede unir. Pero el tema aquí está en que, ok, es muy diferente, por ejemplo, a hablarle a una cámara que hablarle directamente a las personas. Y sinceramente yo tenía más experiencia hablando en cámara que hablando con personas. Y fue bastante complicado. No sé si tú si quieras describir un poco tu experiencia, si crees si crees que lo hice bien o mal. Y también tú más o menos dar como qué enfoque crees ¿qué enfoque crees que se podría dar a la hora de crear grupos de lectura o cosas así? Porque también creo que por lo menos en las escuelas creo que sí es un poquito un problema, o por lo menos en la mía, que me mandaron así a decir, tómale, enfréntate al mundo y no te vamos a decir cómo, pero enfréntatelo y escuela. Está bueno, pues. Pues bueno, iniciando más que nada con la primera pregunta que me hiciste de cómo sentí ese club de lectura que realizaste. Pues bueno, en general no estuvo mal, no estuvo mal realmente, pero la verdad sí se llegaba a sentir muy vacío. Y no lo digo porque te has organizado mal o algo así, no, es porque lo que me refiero con que se sentía vacío, era que era esa falta de convivencia, es esa falta de convivencia que no se sentía natural, precisamente porque los demás miembros del grupo pues no eran lectores, realmente no les interesaba nada de la literatura.
Y el problema es que a la hora de que forman club de lectura, pues yo lo que, muy en mi opinión, muy en lo personal, pues es simplemente dar a conocer tu club y esperar hasta que, o sea, obviamente darle publicidad a todo. Si quieres que sea un club masivo, si quieres que sea algo más grande, un proyecto más ambicioso, pues simplemente esperar a que la gente que realmente esté metida en el medio se una. Porque ya ir directamente con una persona y decirle, oye, para, para que te unas y no sé qué, o sea, forzar a que la gente se una al club no es recomendable y más en esta época. Y lo que pasa es que ya una vez que tienes formado el club donde ya hay miembros y todo, miembros que, bueno, obviamente se interesados en la literatura, ya con el tiempo se pueden ir uniendo más, pero pues bueno, eso es algo que tiene que ocurrir naturalmente. Porque, o sea, vuelvo a lo mismo de que la lectura así de leer textos literarios, es algo que requiere de mucho esfuerzo, ya a simple vista parece que no. Y es en esta época donde es mucha la gente que no quiere pasar por ese esfuerzo. Así que si tú los fuerzas, no va a funcionar. Así que en resumen, sí, si quieres hacer un club de lectura, pues simplemente trata de conocer bien que, y si realmente ves que en tu club no es una gran cantidad de lectores la que está ahí, pues de todas formas creo yo que se van a ir uniendo más de una forma natural. Creo yo que tiene que ser así, que tiene que ocurrir naturalmente. Sí, porque justamente siento que muchos clubs se llegan a unir más que nada por el hecho de que, hey, ¿te gusta este libro? Ah, pues a mí también. Y pues simplemente conviven y se unen. Porque, por lo menos por lo que, o sea, por lo menos por mi experiencia con ese club, digamos que sí metimos muy a la fuerza, muy a huevo a las personas que estaban participando. Y sí, puedo decir que es muy difícil, es muy difícil acercarte a las personas directamente, sin tener una base, sin tener la misma base, como mínimo. Y siento que es un problema y si quieren, y sí, como dijo Bart, creo que se debe dar de una manera un poquito más natural. Y siento que es eso lo que falla muchas veces, los programas, educativos, eh, que muchas veces quieren forzar de a huevo a que la gente lea. Es más o menos esa mi percepción, o sea, tiene que nacer. Siento que ese tipo de cosas deben de nacer más por la curiosidad que por la obligación. Y es algo que yo intento como que es algo como que yo intento plasmar, sobre todo con conocidos míos. Pero bueno, creo que ya un poquito para ir cerrando un poco el tema. Hay algo que también quería comentar y son distintos mitos que se tiene sobre este tema, sobre si la literatura está muriendo, está o qué. Y el típico mito de que se lee menos que antes, siento que es un poco, como ya vimos, sí y no. Pero si ya nos vamos a los datos, a datos históricos, pues literalmente, literal, muchos siglos en el pasado, el hecho de la lectura y la escritura, estuvo muy en mano de élites. O sea, solo la gente con cierto poder, económico, podía, leer. O sea, solo ese tipo de personas podía acceder a ese tipo de conocimientos. Eh,
O sea, literal, si nos vamos otra vez a la Edad Media, o sea, la manera en que tenían la gente de bajos recursos para transmitir sus conocimientos era literalmente a través de los bardos, que cantaban los relatos bíblicos, etcétera. Y pues en las misas, pues ahí, en las misas, pues es eso, o sea, una persona leyéndole a un montón de personas que no saben leer. Porque pues en ese tiempo era bastante difícil el hecho de llegar a educar a las personas y además que mucha gente no quería eso. Y gracias al hecho de la institución, de las instituciones y a la educación, pues se ha estandarizado un poco más el hecho de que la gente sepa leer. Y no sé ustedes, pero yo creo que es mucho mejor una población que tal vez lee poco, pero que sabe leer y que sabe interpretar de cierta forma a literalmente un montón de gente que no sabe leer. Y por lo menos México sí ha ido ganando un poco en el tema de alfabetizar a las personas. Con la pandemia hubo obviamente una crisis porque mucha gente que no tenía aparatos electrónicos, pues ya no pudo mandar a sus hijos, a la escuela. Y ese es un tema de educación, eso es una crisis educativa muy grande. O sea, porque a pesar de todos los errores que pueda tener el sistema educativo, realmente es una gran ayuda, porque para mucha gente de bajos recursos, pues es la única alternativa que tienen además de la calle. Y pues es muy triste. De hecho, creo que Esquizo tiene un video sobre eso, está muy interesante. Y de hecho fue justamente el hecho de esta crisis y ese video una de las razones por las que me inspiró a ir a estudiar a la carrera que quiero estudiar. No sé si quieras, no sé si quieras agregar algo más sobre el hecho de que de este mito de que antes se leía más, cuando es discutible esa afirmación. No, es que de hecho también agregando respecto a lo que decías, también un dato es que también como antes la educación no era realmente muy accesible y realmente era muy extremadamente baja la cantidad de gente que sabía leer. También era común que que mucha de la literatura clásica podemos ver que que ciertos autores narraban de una manera muy descriptiva. Y eso es porque pues bueno, ellos también estaban conscientes de la situación esta de que la cantidad de gente que no sabe leer era enorme. Así que los escribían de esa manera para que alguien que sí supiera leer se lo narrara en voz alta a otra persona que estuviera interesada en la historia. Y pues bueno, también otra cosa que podría decir es el hecho de que, o sea, ya actualmente, si lo comparas con esa época, es mayor la cantidad de gente que sabe leer, es mayor la gente que tiene que tiene accesibilidad a la educación. Y de todas formas, pero el problema es que junto con eso también empezaban a hacer todo tipo a través de internet empezaron a aparecer todo tipo de distracciones que están evitando que la gente pueda crear el hábito de leer, y con eso trae consigo todo lo demás que hemos estado hablando, como el querer que la literatura entera está muriendo, o el nacimiento de los mamadores. O sea, casi todo lo que hemos dicho nació básicamente por eso, me atrevo a decir. Justamente, es que, ¿sabes? En internet sí leemos bastante, pero muchas de las cosas que leemos no son valiosas. O sea, yo creo que el 90% de las cosas que se dicen en Twitter no son vaya, no son algo que puedas recordar por varios años. Y siento que sí se está leyendo, pero vaya, no leemos algo de calidad. Y justo por eso creo que deberíamos ir al siguiente punto. Okay. El siguiente tema, y probablemente el último, porque ya casi vamos a ir cerrando tal vez con
con este mito y tal vez algunas conclusiones. El siguiente mito es que hay una decadencia en cuanto a la calidad de la literatura, de lo escrito. Se podría decir que se podría resumir como todo este podcast se podría resumir en un sí y no. ¿Por qué el sí y por qué el no? Bueno, digamos que el sí es porque en la actualidad, debido a cierta lógica de mercado, lo que se busca, en cualquier producción, o sea, y ya no solo comercial, sino también artística, es el mayor beneficio con el menor costo. ¿Esto a qué se refiere? Se refiere al hecho de que actualmente, más que buscar crear una obra de una calidad excelsa, que pueda ser recordada por bastante tiempo, se busca en vez de eso más bien generar una obra que vaya dé bastantes beneficios económicos. Y si lo podemos, o sea, comparándolo con, por ejemplo, películas, lo podríamos ver con el universo de Marvel. Son películas que entretienen, pero no se te van a quedar grabadas, pero al final recaudan un montón de dinero. Es más o menos esa la lógica que hay. Y en cuanto a los libros, técnicamente podemos ver eso. Porque por lo menos en cuanto al mercado de los bestsellers, o sea, muchos autores, en la actualidad muchos autores intentan como que replicar esos hitazos que fueron, por ejemplo, obras como Crepúsculo, libros de autoayuda como El Secreto, etcétera, etcétera, etcétera. Es esa la lógica, o sea, por algo existe 50 sombras de Grey, por el hecho de que alguien intentó replicar el éxito que tuvo la obra de Crepúsculo y lo logró. Y siento que esa es una de las razones, esa es una de esa lógica de mercado de querer sacar mucho beneficio a poco costo, repercute mucho en la calidad de los productos. O sea, actualmente esa es la lógica que predomina. Ahora, ¿por qué el no de mi parte? Porque a pesar de todo, a pesar de esa lógica, si algo hemos aprendido de la historia es que siempre las buenas obras son las que resaltan y las que son recordadas. Poner un ejemplo, es por algo que es por eso que recordamos, a pesar de no haberlo leído, es por eso que si nos nombran, no sé, la Ilíada, el Quijote, la Divina Comedia, es por eso que nosotros, a pesar de no haberlo leído, es como, esa obra es de culto. Es como, ok, la reconozco. Y son obras que al final se quedan grabadas en el tiempo porque son buenas, son obras que realmente te dejan algo, te dejan un sentimiento y realmente quedan para lo que es la posteridad. Y creo que, otra vez, poniendo el ejemplo de las películas de superhéroes, actualmente es mucho más recordada Spider-Man 2 y el Caballero Oscuro que, no sé, cualquier película genérica de Marvel, como por ejemplo Hulk, el Increíble Hulk, Capitana Marvel, Doctor Strange. O sea, la película de Spider-Man y la del Caballero de la Noche son recordadas porque intentaron aportar algo más, intentaron abordar la filosofía, intentaron abordar los sentimientos, o sea, intentaron abordar qué significaba ser un héroe, por lo menos en esas dos películas. Intentaron ir más allá de lo puramente comercial, que es lo que está intentando Marvel. Está bien, está mal lo que está haciendo Marvel. Pues al final son películas palomiteras. Es muy triste que sean lo único que se vea realmente. Pero creo que aquí sí debería haber un cineasta el que realmente debería analizar si realmente está haciendo más un mal que un bien. Pero al final de cuentas, todas las películas malas de Marvel se van a terminar olvidando. O sea, las únicas que van a predominar muy probablemente sean Infinity War, Endgame, tal vez el Soldado del Invierno, o la primera de Iron Man, o la primera de los Vengadores.
¿Esto por qué? Porque a pesar de que sí sean un producto meramente comercial estas películas, o sea, las que mencioné, estas películas sí tienen algo un poquito más especial. Por lo menos la de Infinity War abordó la historia desde la perspectiva del villano. Y es algo que no se ve tanto en... es algo que incluso se podría pensar, que no se podría pensar de Marvel. Y creo que es eso. O sea, al final las buenas obras que están siendo escritas actualmente, pues van a ser las que vayan a ser recordadas. O sea, yo casi no conozco a nadie que actualmente recuerde con cariño o realmente recuerde lo que fue la saga de Crepúsculo. O sea, realmente son muy pocas. O sea, esa saga está olvidadísima. Y Harry Potter, a pesar de los errores que pueda tener, a pesar de eso, a pesar de tal vez no ser la mejor obra que exista, incluso en su género, es una obra disfrutable, decente, y que acercó a mucha gente a la lectura realmente. Quitando un poco a los fans obsesionadísimos, realmente la saga de Harry Potter sí tiene cosas rescatables. Y es por eso que incluso hasta el día de hoy aún hay como que aún el fandom está un poco vivo. Quitando las polémicas que tenga el autor y todo eso y los otros libros los primeros libros de Harry Potter realmente tienen calidad y realmente son disfrutables. Y es por eso que son un poco más recordados que, no sé, Crepúsculo, cualquier otro bestseller que haya salido, como por ejemplo los Juegos de Hambre, Divergente, o literalmente todas las copias baratas que surgieron después del lanzamiento de los Juegos del Hambre. O sea, y realmente te lo pones a analizar y son varias. De hecho, la literatura juvenil es un mundo aparte, pero bueno, no sé si quieras agregar algo tú, sobre si hay una decadencia o algo así, porque tú que, tú que sí eres más escritor que yo, creo que sí podrías analizarlo con un ojo un poquito más yendo a las historias, o sea, así que, no sé, ahí va. El micrófono es tuyo. Pues, pues ya que mencionas esto de la decadencia, pues también podríamos agregar, por ejemplo, el tema de las editoriales, que básicamente las editoriales actuales son básicamente empresas, o sea, no son muy distintas a yo que sé, Disney, en plan de que siguen la filosofía de simplemente capitalizar lo que tienen a la mano. Y en plan, si tú les muestras tu novela, por ejemplo, que puede que sea muy destacable en calidad, lo más probable es que a la misma editorial no le interese publicarla porque va a estar más centrada en las ventas antes que en la calidad de esta. Y esta filosofía que muchas editoriales se han ido replicando entre ellas, lo que ha generado un bajón considerable en la calidad de la literatura moderna. De hecho, justamente con un artículo que había leído, sí me acuerdo de que hablaban sobre eso, de que había de que predominaba más una lógica empresarial antes que artística. Y eso creo que viene en cualquier industria artística, lo cual es bastante triste, pero pues es la realidad que literalmente nos tocó. Porque si te lo pones a pensar, las editoriales tienen más poder incluso que el escritor a la hora de pues promocionar su obra. O sea, ellos, pues técnicamente, además de la publicidad, ellos son los que llegan a colocar en qué lugar se va a ver el libro, etcétera, etcétera, etcétera. Lo cual sí es muy, vaya, lo que puede hacer que una novela de gran calidad quede enterrada entre miles y miles de libros basura. Es lo que digo. Se busca Es que, el... ¿Mm? no, no es que también puedo llegar como que a empatizar un poco con las editoriales si tomamos en cuenta el contexto actual
de que no hay mucha, bueno, las editoriales también están conscientes de que se ha vuelto de nicho el hábito de la lectura, y pues entiendo que muy en el fondo entiendo que tengan que seleccionar con mucho cuidado qué historia aprobar para su publicación, para así no perder millones de dinero, millones y millones de dólares, por ejemplo. Sí, justamente con eso, o sea, siendo un poco de abogado del diablo, a pesar de que la literatura no está exactamente muriendo, tiene mucha competencia. O sea, tiene que competir con películas, cómics, videojuegos, y es un mercado bastante, pues, bastante difícil, así que pues es otro de los problemas que creo que tiene este sistema, que sí se enfoca demasiado en la competitividad antes de otra cosa. Y no en una competitividad de, sabes, de crear calidad, sino en una competitividad de quitar al otro, de destruir al otro competidor para que no me acapare el mercado. O sea, no es una lógica, pues eso, no predomina la lógica de buscar la calidad, sino de buscar como digo, el máximo beneficio sin importar destruir la obra en sí. Y creo que eso es algo que internet puede permear, entre comillas, por el hecho de que internet le da voz a todos. Eso está bien, está mal, prefiero que lo reflexionen ustedes. Quitando de lado las posibles ideologías extremistas, internet le da a cada uno la capacidad de publicar una obra que esté, no sé, que esté a la altura de alguna novela, no sé, de Kafka o algo así, pero también le da la capacidad a cualquier persona de escribir My Immortal. Así que no es un arma de doble filo, sino que simplemente siento que es más por lo menos en cuanto a la escritura, es simplemente que internet le da espacio a todos. Pero siento que eso no está, por lo menos para mi perspectiva, no está malo del todo. Porque si la gente tiene una perspectiva un poquito más abierta de mente y quiere publicar sus relatos y está dispuesta a aceptar las críticas, pues realmente puede crecer bastante si se deja bueno, si se deja ser, entre comillas, vulnerable con su obra. Además de que también le da la capacidad a mucha gente de expresarse y de pues hacer las historias que en una editorial muy probablemente no las aceptarían, ya sea porque simplemente no tienen tiempo para andar buscando jóvenes promesas o eso. Es más o menos, es creo que esa perspectiva. El problema con internet es que en internet se ve a la crítica como algo malo. O sea, me criticas y es como de, no voy a hacer oídos sordos porque pues no mames, ¿cómo me vas a criticar? Pero también por el otro lado está mucha gente que no critica, que simplemente está tirando, perdón la palabra, pero simplemente está tirando mierda de, tu obra es mala porque, no sé, eres feo y le chingada, en vez de dar una buena crítica estructurada. O sea, el problema está de las dos partes. De la gente que llega que llega no a criticar sino a atacar, o sea, que ataca a la otra persona, y de la gente que hace oídos sordos a las verdaderas críticas. Internet es un tema, es un lugar curioso, pero siento que hay mucha gente que sí lo sabe aprovechar bastante bien. Por lo menos en mi experiencia, que yo estoy más adepto a lo que es el arte del cómic y pues la creación de videos. Por lo menos para mí, yo he visto mucho talento bastante bien, bastante bueno en distintas páginas de webcomics, que realmente son gente que, vaya, tienen su propia voz y van creciendo con lo que le van diciendo los comentarios. Y es algo muy bonito que creo que también se puede dar en la literatura, en la escritura. Y también en cuanto a los videos, pues también es muy, vaya, es muy,
ves crecer en calidad a mucha gente conforme pasa el tiempo y realmente Internet le da voz a muchas personas. Realmente aquí el dilema no está en que Internet le dé voz a todas las personas, sino que esas personas sepan aprovechar bien esa herramienta y sobre todo digan un mensaje, un buen mensaje. Y no digan simplemente cualquier estupidez que se le venga a la mente, como por ejemplo a mí en este momento. Pero bueno, no sé si quieras agregar algo más. Sí, bueno, es que también, envolviendo un poco respecto al tema de la decadencia en literatura, decir, o sea, también llegar a decir que toda la literatura actual, pues, por ejemplo, del 2010 para adelante, es, es totalmente, es totalmente mala u horrible. Es igual es igual de tonto que decir que toda la literatura del siglo XIX para atrás era perfecta. Y lo que nos genera esa ilusión es precisamente lo que tú comentabas de esa cantidad de obras que hasta el día de hoy recordamos, como por ejemplo Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, El Principito. Pero no realmente, o sea, sí, esas son muy buenas obras, son realmente muy buenas novelas. Pero mi punto es no cegar, nos, por tener en cuenta hoy en día esas obras, no hay por qué cegarse, no hay por qué cegarse y nada más admitir que toda literatura que sea perfecta solo porque muchas obras de aquel tiempo las seguimos recordando. Y sí, en el fondo admito que quizá en, en unos 5 siglos, tal vez la cantidad de novelas o cuentos que sean así de icónicos, que, o sea, tal vez en unos siglos las obras, las novelas actuales o cuentos actuales no puedan replicar el mismo nivel de unicidad o importancia que las obras clásicas, pero eso tampoco niega que exista que aún así exista cierta calidad no calidad, más bien cosas decentes, hay como como pequeños diamantes entre tanta basura en la literatura actual. Sí, porque justamente con lo que dices, muy probablemente en siglos anteriores, por ejemplo, no sé, en la época de Grecia y en la Edad Media, muy probablemente sí se intentaba predominar la calidad por el hecho de que, sabes, hacer un libro en esa época estaba complicado, era difícil, así que si querías plasmar algo en un libro, tenías que hacerlo realmente bueno. Pero pues eso le quitó mucha voz a muchas personas, o sea, realmente, o sea, de que una sola persona puede expresar su voz en vez de las cientos de personas que realmente tienen algo más que decir. O sea, incluso nos crea un sesgo, porque o sea, solo nos quedamos con una visión nada más en vez de la diversidad de que podría darnos todas las otras personas. Y además con lo de la calidad, pues, pues apenas, yo siempre digo, para que una obra se muestre como realmente, o sea, para que una obra realmente muestre su calidad, creo que tiene que pasar la prueba del tiempo. O sea, realmente creo que, no sé, en unos que 20, 30, 40 años vamos a ver cuáles eran las obras, cuáles eran los libros que realmente se van a quedar para la posteridad. O sea, yo creo que cualquier obra artística tiene que pasar la prueba del tiempo, y si no la pasa y no es recordada por distintas generaciones, tal vez no era tan buena. Obviamente algunas obras buenas realmente se van a terminar perdiendo, ya sea por poca difusión o porque simplemente ya es inaccesible tenerla, pero pues no sé. Además, yo sinceramente no creo que toda la literatura que no sé, se escribía en los 70s, 80s, 90s haya sido realmente de lo mejor, ¿sabes? Es un poco sesgado el decir que
toda la literatura de antes era mejor, porque a ver, ¿quién se ha leído todos los libros que sacaron, no sé, por lo menos en México en los 80s? Y actualmente, también decir el hecho de que toda la literatura actual es mala, es absurdo, porque realmente nadie ha leído todos los libros que se han publicado en la actualidad. Es igual de, por lo menos, poniéndolo un ejemplo, es igual de absurdo que decir que toda la música actual es mala, cuando realmente, o sea, cuando realmente no. O sea, si te pones a buscar buena música, encontrarás bastante. Mis discos favoritos de casi de literalmente toda mi vida son del 2010 para acá. Mucho del ay, Jesse, vas a espantar a las viejas. Mucho del rock progresivo que me gusta son literalmente de los 2005 para acá. Y son obras que tal vez no son tan conocidas, pero sí tienen su público. Y son obras bastante buenas que, vaya, creo que mucha gente debería como que darle cierta oportunidad. Por ejemplo, el trabajo de Steven Wilson, con Porcupine Tree, y uno de sus álbumes más recientes, que era la de Hand Cannot Erase, son obras bastante buenas. Siento que ese es un sesgo bastante malo, ¿sabes? El hecho de decir que absolutamente todo lo de antes era mejor y todo lo de ahora es peor, porque realmente no sabemos todas las obras, todo lo que se escribió. Pues eso, más o menos la perspectiva que tengo de eso. No sé si quieres agregar algo más. Bueno, lo que pasa es que también tengo ciertas ganas de abordar el tema de la literatura independiente, más que nada con esto de Wattpad. Sí, es que muy en el fondo tenía la tentación de mencionar a esa página extraña. Bueno, lo que pasa es que con la cosa con Wattpad es que puede dar la impresión de que la calidad independiente es nula. Pero lo cierto es que no. Aparte, también a veces pienso que Wattpad, o sea, yo al punto al que quiero llegar es que eso de estar publicando en Wattpad no es algo malo. Digo, o sea, supongo que te puede servir como retroalimentación, pero ya querer forjarte o madurar como lector rodeándote únicamente por Wattpad no es realmente algo muy recomendable, porque aparte también te estás perdiendo de mucha experiencia en verdadera literatura que te pueden servir para que te forjes bien como lector o incluso como escritor. No sé qué opinas tú respecto al tema ese de Wattpad. Pues justo como dices, pues al final Wattpad es un espacio más, o sea, pues obviamente vas a ocupar abrirte a más perspectivas, abrirte a más lugares tanto para leer y para escribir. O sea, poniéndote un ejemplo con, no sé, algún escritor filósofo, si te quedas solo con la perspectiva, por ejemplo, de Platón, sin conocer la crítica que le hizo Aristóteles, pues al final te vas a quedar con los sesgos que tenía este autor. Es por eso que yo siempre como dices, ocupas abordar más perspectivas para al final construir una visión más madura del mundo y madurar para la creación artística y eso. Y justamente con la creación artística creo que ya iríamos a conclusiones. Y a ver, creo que la pregunta interesante, creo que la pregunta final que podríamos hacer en este podcast es ¿por qué nos interesó tanto abordar este tema? O sea, ¿por qué nos interesó tanto abordar si la literatura estaba muriendo o no? Y es porque al final la literatura, como cualquier otro arte, es una forma de transmitir emociones, es una forma de hablar de los temas que a ti te gustan, a ti te apasionan. Creo que, vaya, es un medio para poder conocer la vida de otras personas, y es por eso que nace esa preocupación, por lo menos para mí, para Bar Dexter, si realmente esa expresión artística iba a morir. Y realmente, por lo que vimos,
es imposible porque la creación artística viene impregnada con la humanidad, además de que Internet nos da ciertas herramientas y es un tema bastante más complicado. Así que, justamente hablando de temas complicados, quisiera hacerte una pregunta, Bart. ¿Por qué te gusta la literatura? O sea, ¿por qué la literatura te llamó más la atención que, por ejemplo, no sé, intentar crear música, cine, cómics, dibujo, etcétera? ¿Por qué fue lo que más te llamó la atención? Pues bueno, la verdad pienso yo que fue una combinación de cosas. Lo que ocurre es que si nos regresamos muy al pasado, al igual que tú, yo no era mucho de leer, ciertamente me gustaba más dibujar, y ese como disgusto que tenía la lectura cuando era muy, muy pequeño. Realmente no comprendo de dónde venía esa apatía. Pues no fue sino hasta que bastantes años después, ya teniendo 10 11 años, cuando simplemente quise, quise leer El Diablo de la Botella de Robert Louis Stevenson. Y de ahí realmente fue cuando se me abrió todo el mundo respecto a la literatura. Y también en esa época tampoco entendía por qué era lo que me hacía leer tanto. Porque cuando terminaba un libro, yo, entre comillas, entendía lo que me quería decir, iba de inmediato por otro. Y yo creo que lo que me terminó llamando mucho la atención en todo eso de la literatura fue más que nada sus autores. El cómo ellos lograban, y siguen logrando, cómo algunos de la actualidad siguen logrando transmitirte una gran cantidad de emociones. Pueden crear todo tipo de tragedias, de historias tan vastas, utilizando únicamente palabras. Y sobre todo la capacidad imaginativa e interpretativa. Eso es algo que también hizo que me enganchara demasiado la literatura. El cómo una simple línea podía hacer que pensara en todo, en un personaje completo, desde su sola apariencia, su forma de hablar, de caminar, aspectos que yo solo que no necesariamente estaban en el libro, pero que igual yo me imaginaba. Eso es lo que hizo que me acercara mucho a la literatura, cómo yo le podía dar mi propio sello personal a los personajes o al ambiente, y cómo ese sello personal se complementaba con las emociones que me hacían transmitir esos libros. Sí, de hecho, yo siento que la lectura, de cierto modo, es mucho más íntima, aunque suene raro, es mucho más íntima que otros medios. Esto no lo hace ni mejor ni peor, simplemente lo hace diferente. O sea, en lo que es al leer, tú le tienes que dar vida a los personajes. O sea, tú eres el que tiene que imaginar el cómo se visten, el cómo son, el cómo actúan. Y siento que eso es lo que hace que muchas veces sientas muchísima más empatía por un personaje en la literatura, y sobre todo que se te quede más. O sea, que realmente como que de cierta manera te sientas reflejado con ese personaje. Es algo que a mí en lo personal me gusta mucho, y sobre todo siento que se te queda más grabado una frase de un libro que la que te puedan decir en un video o en una película. Porque al tú tener que interpretar la frase y que simplemente no te la suelten, o sea, de que la tienes que leer y le tienes que dar su significado, realmente muchas veces se te queda muy, muy grabada. O sea, para mí se me quedó muy, muy grabada la frase de un autor que era Václav Havel, que era la ideología
le da al individuo la ilusión de ser una persona con una identidad digna y moral. Así se le hace más fácil no serlo. Cuando leí eso, se me volteó el mundo. O sea, sentí lo sentí muy, esa frase muy, muy, muy dentro de mí, porque fue algo que yo, o sea, como que yo intuía, o sea, como que yo pensaba, pero que no le podía dar forma. Y esa frase al final le terminó de dar forma en mi cabeza. Y es eso, o sea, tengo mucho más clavado a distintos pasajes de distintos libros y distintos sentimientos que me han hecho sentir los libros, que al tener que ser obligatoriamente, bueno, obligatoriamente entre comillas, algo que le tengas que prestar atención y estar en silencio, como que sí se vuelve como que algo más entre tú y el papel. Por ejemplo, en el cine, esa intimidad lo tiene que recompensar lo que es la música y lo que es el lenguaje audiovisual y eso. Y es por lo que creo que cada arte tiene como que su matiz. O sea, para mí no hay un arte superior a otro. Todos tienen su forma de narrar las cosas, todos tienen sus propios medios. Y a mí es algo que a mí me fascina mucho. Ya es el cómic, cómo es su progresión del tiempo y cómo lo maneja con los paneles, y cómo maneja sobre todo la emocionalidad, con las películas, cómo complementan distintos artes como la fotografía, la música y cómo lo logran complementar para transmitir cierto sentimiento. La pintura, que es mucho más interpretativa y te cala más a lo que tú, o sea, en un libro más o menos entiendes lo que te quiso dar a dar a entender el autor, porque él mismo lo está describiendo y le está escribiendo. Hay veces que le puedes dar una segunda interpretación, pero en la pintura eres tú el que le tiene que dar el significado a los colores y todo eso. Y es por eso que me gusta tanto todo lo que es el arte en general. Siento que tiene un poder muy grande. O sea, el arte siento que es la cosa que nos mantiene cuerdos muchas veces. O sea, es la forma en la que tenemos de expresar muchas veces nuestras emociones, nuestra rabia, nuestra ira, nuestra tristeza. Le damos forma a través del arte, y al final nos hace tener una voz. O sea, y esa voz puede ser escuchada por otras personas que se sientan igual, y podemos aliviar un poco ese dolor. O sea, el hecho de, wow, no soy el único que pensó de esta cierta manera. Y si esta persona logró crear algo bello con su dolor, tal vez yo también pueda hacerlo, y tal vez yo también lo pueda superar. Es, creo que lo bello que tiene el arte en general, esa expresividad, esa forma en el que puedes dar tu visión del mundo, y que a la vez otras personas también te cambien a ti con esas visiones. No sé, es un rollo muy, muy, uff. No sé si quieras decir algo sobre eso. De hecho, yo, yéndome desde un punto de vista más personal, también agradezco un montón el haberme acercado a la literatura, porque sin ella, en general, nunca me hubiera interesado el arte. Y lo que pasa es que también otra razón por la que me empecé a interesar mucho por literatura, y fue también por abriendo otro como subtema de los autores, también ir conociendo sus vidas y que los llevó a escribir también. Eso en algunas biografías me llegaba como que en cierto modo al corazón, y cómo podían, como tú dijiste, reflejar de sus formas de pensar o emociones en unas simples palabras. Era algo que a mí me impresionaba mucho, y esa curiosidad por saber de qué formas creativas puedes transmitir un mensaje, un sentimiento a través de una historia, fue lo que hizo que empezara a leer más y más. Es lo bonito. De hecho, creo que no sé si ya mencioné esta frase, pero era lo que Nietzsche decía, que
cada obra artística al final es un retrato de la vida del autor, es una autobiografía. Y a mí me ha ayudado bastante en ciertos momentos algo turbios de mi vida, pero es lo bonito del arte. Es lo bonito del arte. Y pues nada, creo que eso es todo, por ahora. Así que no sé si hagamos alguna segunda parte, ya dependerá de la retroalimentación que tenga justamente este podcast. Y pues, ¿la literatura morirá? ¿Está muriendo? Es un tema complicado. Así que si esperaban una respuesta afirmativa de sí o no, perdónennos, pero creo que vaya, lo dejamos muy pues al final es un tema más complejo, o sea, no todo es tan sencillo en esta vida y creo que es lo bonito. Si se quieren dedicar a investigar más, ya sea algunos autores que hemos dicho, algunos temas que hemos realizado, que hemos dicho, o cosas así, pues creo que lo hemos hecho bien nuestro trabajo. eh, y pues nada, la literatura está muriendo. Eh, Morirá primero toda la humanidad antes que eso pase. Guárdense mis palabras, porque como dijo, creo que era Camila Enríquez, ante la literatura nos hallamos pues a la eternidad de lo probable. O sea, vaya, la literatura durará, porque es algo que está muy impregnado en nosotros. Sí, está teniendo sus problemas, está teniendo sus competencias, pero eh, ahí veremos qué pensaremos dentro de, no sé, unos 10, 15, 20 años. Y sobre todo dentro de 50, a ver qué autores quedan grabados en nuestras mentes y quiénes son olvidados por completos. Al final la literatura creo que es un retrato de lo que somos y de lo que seremos. Porque pues impregnamos un poco de nosotros en esas obras. Así que creo que eso es todo. Literalmente mi voz ya está muriendo. No sé si quieras decir algo, Bart. Si quieras despedirte también o dar publicidad de tu canal y de tus trabajos. Eh, Ahí di lo tuyo. Pues bueno, pues nada, la verdad, muchas gracias, Luis, por invitarme a tu podcast. Fue realmente disfrutable, aunque en veras fue realmente disfrutable sinceramente que me hayas invitado a todo esto. Y pues nada, espero que quienes nos están oyendo puedan, si de casualidad no están metidos en esto de la literatura, ojalá puedan darle una checada, porque realmente no se arrepentirán. Pero eso es algo que solo ustedes van a decidir. Sí, al final tampoco nosotros vamos a intentar imponerles nada, pero bueno, eso creo que es todo. Nos despedimos y yo ya tengo la garganta hecha destrozada, así que recuerden, rompan sus muros. Aquí haciendo referencia al análisis de Wall. Editar esto va a ser una chinga. Editar esto va Sí.